A reading from the letter of Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters. Hermanos, You have heard of the han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios that was given to que me, se me ha dado en favor de ustedes, namely that the ya que se me dio a conocer por revelación el misterio I have written, del que les he escrito arriba brevemente. Léanlo you can understand y verán cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, as it is now como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, that the que Gentiles también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio, of this del cual yo soy ministro the gift por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. Lord with the A mí, exercise of his el más insignificante de todo el pueblo santo, of all the holy ones se me ha dado esta gracia, was given anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, to bring to e light iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, created all creador de todo. so that Así, manifold wisdom mediante la Iglesia, might now los be made known principados y potestades de los cielos to the principality conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, according según el designio eterno, that he accomplished realizado en Cristo, Señor nuestro, in whom we have por boldness quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Verbum Domini. You will draw water from Sacarán aguas the springs. con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. God indeed is my Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, strength and my porque mi fuerza y mi poder es el Señor. in my Savior. Él fue mi salvación, Joy you will y draw sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Give thanks to the Den gracias al Señor, invoquen su nombre, among the nations. cuenten a los pueblos sus hazañas, Proclaim proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sing praise to the Lord. Canten para el Señor que hizo proezas, Let this be known. anúncienlas a toda la tierra. Shout with Griten jubilosos habitantes de Sión, for great in your qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Blessed are you, Father, Lord of heaven. Santo eres, Padre, Rey del cielo y la tierra. Has revelado a los humildes los misterios de tu reino. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro
Le preguntó, Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Verbum Domini. We've heard the last couple days Los últimos 2 días hemos estado leyendo la segunda, strongly emphasized el capítulo 2 de los Efesios, en que San Pablo está enfatizando este misterio de que los gentiles son coherederos con los judíos that they were called y que to the one church, han sido llamados a la iglesia única y verdadera, edificada sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, con Cristo como la piedra angular, y que el muro que nos divide down by Christ. es echado abajo por Cristo. Important, but different. Es una doctrina importante, pero difícil para la iglesia primitiva. Here he speaks about Aquí él habla de from God's grace, tener not of his own ability, mayordomazgo por la gracia de Dios, no por tener ninguna habilidad propia en particular. San Pablo siempre fue el primero en admitir que él era el menos digno de ser los apóstoles, porque él había perseguido a la iglesia y había supervisado la matanza de muchos hombres y mujeres por la fe. he still is given stewardship Pero aún así over this le es encomendado este misterio. ¿Y cuál es el misterio? El misterio de Cristo, de que otras personas no sabían, pero by the Spirit, era anunciado por el Espíritu a los apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, in the promise of socios en la promesa de Cristo, de manera que los gentiles heirs of heaven, también son herederos del cielo con los creyentes judíos, part of the same church. It's not a Gentile church. y que son partes de la misma iglesia. No hay una iglesia gentil y una iglesia judía. Es la misma iglesia, que va a ser el tema del próximo capítulo. They are also co-partners in the Y también son socios en recibir las promesas hechas por Cristo en el Evangelio de la vida eterna. We do well to think about how Nos convendría that was. pensar en cuán difícil eso era para los primeros creyentes judíos. Difícil de aceptar. Por eso el Espíritu Santo tuvo que venir. Ellos pensaban que ellos iban a ser el pueblo elegido que iba a regir a las naciones. The Essenes Tenían una secta, los asenos, who lived at Qumran, que vivían, they wrote the Dead Sea Scroll. que escribieron los rollos del Mar Muerto. Los asenos Were committed to the idea
estaban muy comprometidos con la idea de que no solamente el pueblo judío, sino que solo los asenos iban a sobrevivir. Todos los demás iban a acabar en el infierno y ellos eran la única comunidad. Esa idea también existía entre algunos de los otros grupos judíos. Y los cristianos tenían gran dificultad en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hubo falta 3 veces para que Pedro tuviese la visión de las ovejas con los animales impuros y se les ordena que coman. Ellos nunca habían comido nada impuro antes. Siempre habían comido de forma kosher. Y además de eso, un ángel va al centurión romano Cornelio y un ángel va donde Pedro y los reúne, de manera que Pedro no sabe exactamente qué hacer, pero empieza a predicar acerca de Jesús y el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Para gran sorpresa de él, él estaba tratando de decir, voy a rezar para que reciban el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo tomó esa iniciativa. Y entonces, y únicamente entonces, Pedro pudo decir, bueno, ¿quiénes somos nosotros para retener el bautismo? Si Dios les da el Espíritu Santo, nosotros no podemos retener el bautismo. Y la comunidad de Jerusalén estaba muy molesta. Miren el libro de los Hechos, capítulo 11. No les gustó. No era parte de su imagen propia como pueblo elegido. Pero lo que el Espíritu Santo les estaba enseñando era que ellos, Israel, habían sido escogidos para convertirse en bendición para todas las familias de la tierra, lo cual es exactamente el llamado que Abraham recibe cuando Dios lo llama en Génesis capítulo 12. Así es como Dios inicia el pueblo de Israel. Le dijo, tú serás una bendición a todas las naciones. Y por seguro los israelitas de la antigüedad no pensaban que estaban supuestos a rezar y ofrecer sacrificio por otros pueblos. Eran un pueblo sacerdotal. Estaban por todos, está bien. Pero que todos los demás se incorporasen a ellos era difícil de aceptar. Y a menudo ellos pensaban en disensión física de Abraham como en medio de la gracia de Dios. Así es como uno recibe la gracia al descender físicamente de Abraham. Y la alianza también, por supuesto, obedecer la alianza. En tanto que este misterio que San Pablo menciona era conocido solamente a Dios. Y era que los gentiles están llamados a participar en todas estas promesas. Por eso la mayoría de nosotros estamos aquí. No muchos de nosotros descendemos de procedencia judía. La mayoría de nosotros somos personas que han heredado este misterio. Y nuestros ancestros, gente en el mundo entero hasta el día de hoy, reciben los beneficios de ser mayordomos de este misterio, en especial a los grandes misioneros en nuestra época. Y en este sentido, San Pablo enfatiza nuevamente, a medida que avanza en este capítulo, me he convertido en ministerio de esto. Liturgos, de esa raíz tenemos la palabra liturgia. Me he convertido en ministro por la gracia de Dios. Esto no es algo que uno dice, oh sí, podría ser una buena carrera, me puedo hacer misionero. No, es la gracia de Dios. Él toma la iniciativa de llamarnos. San Pablo estaba en camino a ir a matar más cristianos. Cuando Jesús se le aparece como una gran luz y lo asombra y lo cegó, de hecho, hasta que se dio cuenta de su propia ceguera espiritual hacia Cristo. Y entonces fue bautizado.
E incluso entonces no a missionary se convirtió later. When Barnabas comes, misionero tanto, sino hasta años después, cuando Bernabé viene y lo llama y van a los gentiles. Fue lo que el Espíritu Santo him, lo estaba guiando para que hiciera a él y a Bernabé. prophets, and the Los apostles profetas y los apóstoles on Paul impusieron las manos sobre Pablo para que saliera a hacer misión, para que fuera obispo y para enviarlo a esta misión a los gentiles. and that's how he spent. Y así es como él pasó su vida, hasta que Now he se speaks convirtió en mártir. in his epistle, especially En otro lugar él habla, en especial en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, we él are cuenta que somos ministros y administradores del misterio de Dios. he saw himself as Él se veía a sí mismo como and being a student of these mysteries. administrador, mayordomo de estos misterios, cosas que el Señor le dio a conocer a una pequeña comunidad. Recuerden que para este momento solo había unos cuantos miles de cristianos, And starts this church pero él sale y funda, now. It inicia esta iglesia y ayuda really was that tiny a propagarla, a anunciarla, y al final llena la tierra. Él fue la semilla de mostaza, él fue el poquito de levadura en la masa, y ahora vemos que la iglesia ha crecido mucho. so this is where Y he understands himself. aquí es donde, así es como él se entiende a sí mismo, It's que es our sacred scripture. es en nuestras sagradas escrituras. Está en nuestras sagradas escrituras para que también nosotros mismos podamos entendernos a nosotros mismos como mayordomos de los misterios de Dios. Ese debe ser también nuestro papel. There's another side of this. Hay otro lado de esto, así como he descrito la forma en que este misterio de la inclusión de los gentiles Something different. era algo difícil para estos primeros creyentes cristianos Jewish background was que provenían it del expanded judaísmo. their Era understanding difícil, of God's salvation. pero ampliaba su comprensión de la salvación de Dios más allá de Israel. Brings up Esto suscita un punto para nosotros. too Nosotros are still también ministers aún somos ministros y of mayordomos mysteries. de los misterios de Dios. Again, we don't Es su gracia, nuevamente, no lo merecemos, being pero se trata de ser mayordomos de sus misterios. This is extremely important Esto es extremadamente importante, entender esto, because I use the porque utilizo esto a menudo como forma para entender. mysteries. Think of how many millions Nos gustan los misterios, creo que se gastan millones o miles de millones de dólares en nuestra cultura en comprar novelas de misterios. movies, O nos gusta mirar películas de misterio, nos gusta and we read tratar de saber quién cometió el acto. that after you Pero nos encanta leer las novelas de misterio después de tomarnos solve the mystery on some tiempo para tratar de ship or something. ver cómo el detective investigó el misterio en un tren o barco o lo que sea. Luego pasamos al siguiente libro. Mysteries. Se tratan de misterios sencillos. Someone like Agatha Christie, Algunos como Agatha Christie thing enough to keep son people suficientemente interesantes como para mantener al público do figure it out, leyendo y tratando de adivinar. Pero uno llega and you have to learn to a resolverlo. Ella provee las pistas, uno tiene que ser observador. Y una vez que uno maybe I won't figure out next time. lo resuelve, uno no dice, lo voy a leer otra vez, Another problem. But there's a ver si lo resuelvo por segunda vez. No, we go on pero en este sentido pasamos al siguiente misterio. ¿Por qué? Porque por más maravillosamente que estén escritos sus misterios, aún son compared to simples en comparación a los misterios de Dios. the mysteries of God Los misterios de Dios far beyond the mysteries of Agatha Christie or están mucho, mucho más read lejos que los misterios de Agatha Christie. No leo muchas novelas ni libros de misterio. stop that with the Dejé heart. de hacer eso That was real simple. cuando era muy niño con los Hardy Boys. Stop. But the mysteries of God Pero los misterios de Dios are more interesting. son mucho más interesantes. And just as this Y mystery of the salvation, así como este misterio de la salvación de los gentiles the understanding amplió of el the early
la comprensión de los primeros judíos cristianos, más allá de ellos, también expandió su comprensión de la vida después de la muerte y la eternidad. De la misma forma, tenemos que entender que los misterios de Dios no son algo. Tiene que tomar en cuenta algo. Dios es infinito. Sus misterios participan en esa infinidad. Son parte de su eternidad. Y les garantizo que si llegan a un punto y dicen, oh, ya lo resolví, puedo explicar los misterios de Dios y puedo dejarlo claro a todo el mundo. Una vez que uno hace eso, voy a presuponer que han cometido algún tipo de herejía. Voy a presuponer eso. Si resuelven cómo es posible que hay 3 personas y un solo Dios, han hecho algo equivocado. Va a seguir siendo un misterio infinito. ¿Acaso se trata de una forma fácil de salirse de tratar de explicar? No. Miren a las personas que explican. Tenemos al movimiento Jesús solamente, que parece estar haciendo progreso otra vez. Recuerdo haber conocido a un sacerdote griego del país de Jordania. Solíamos ir a almorzar juntos. Me gustaba conversar con otro sacerdote en árabe, así que solíamos conversar y era divertido. Pero él decía, Padre Mitch, ¿por qué siguen con esta herejía? Esto ya quedó resuelto, es una herejía vieja del siglo III, llamada siberianismo, una forma de modalismo. Es una herejía antigua en la que uno se deshace del misterio de decir, oh, Jesús es 3 personas. Eso es lo que enseñan, que Jesús es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego pasamos al otro tipo de solución, como los testigos de Jehová. Oh, Jesús no es Dios, solamente el Padre es Dios. Y el Espíritu Santo no es Dios. Así que es fácil. Uno siempre comete herejía cuando uno simplifica las cosas. Oh, sí, Jesús es solamente el arcángel San Miguel. Pero la gente que viene a tocarle la puerta a uno no le dicen eso inmediatamente. Es otra cosa, no les cuentan la historia completa de lo que están tratando de hacer. Uno tiene que leer más de ellos para enterarse y poder refutarlos. Pero la refutación de la herejía no es una solución, sino más bien regresar a los elementos diferentes que Dios establece. En otras palabras, ser mayordomos fieles del misterio, ser fieles a lo que Dios nos ha mostrado y mantener fidelidad a la verdad de Dios, la tensión entre las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si pudiera utilizar una analogía breve, es como 2 vías férreas de tren que tienen que ser mantenidas en tensión propia una de la otra. De lo contrario, el tren se descarrila. Si uno niega que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que posee todo lo que requiere para ser humano y divinidad, uno descarrila el tren de la fe propia. Uno quita las tensiones. Y luego vemos aquí en el Evangelio que Jesús también nos habla de nosotros como mayordomos de la casa. Creo que aquí, en respuesta a la llamada de Pedro, de lo que está hablando, está hablando de los líderes de la iglesia, en especial ellos, el clero, los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, hoy los diáconos. Tenemos un tipo particular de juicio. Es un juicio muy serio que Cristo ejercerá respecto a si es que, sí o no, somos mayordomos fieles de estos misterios de Dios. Y si es que sí o no, mantenemos las tensiones apropiadas y utilizamos los misterios de Dios por el bien del pueblo. O nos convertimos en malos mayordomos que utilizamos para propósitos egoístas. Si, como dice Jesús aquí,
and abuse, sigan comiendo, viviendo y abusando a los hombres y mujeres siervos como ustedes. then you be, this translation says severely Luego punished. hay una traducción que dice serán The Greek castigados gravemente. La palabra en griego que utilizan significa ser cortado en dos pedazos. Yo diría que ese es un castigo severo, pero el castigo es un castigo a los mayordomos que son infieles self-centered. y porque son egoístas, enfocados en sí mismos solamente, And that's en sus what we propósitos. keep in mind here. Y eso es lo que debemos recordar aquí todos nosotros, por los diferentes tipos de mayordomazgo que tenemos cada uno en la vida, en particular el clero. Why cut in two pieces? ¿Por qué serán cortados en dos pedazos? Punishment Ese era el castigo de la antigüedad, remontándonos hasta la edad de bronce media, a couple thousand years un before. par de años antes de Cristo, un par de miles de años antes de Cristo, que si uno rompía una alianza, uno era cortado en dos pedazos. Nunca algo bueno. And so, let us pray. Así que oremos Faithful to our que seamos fieles a nuestro papel de mayordomos, God, fieles a los misterios de Dios, with the people around compartiéndolos con los for the sake of pueblos en torno nuestro para su salvación, for personal gain. no para And in that way, beneficio personal. we would say, well Y de esa done forma que el Señor and faithful. nos diga al final, bien hecho, siervo bueno y fiel.